¿Cómo estás? ¿Cómo están, hermanos? Bien. Los veo como con sueño, ¿ah? ¿Qué pasó? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Eso, me alegra mucho. Seguimos con la temática de la voluntad de Dios, ¿verdad? El pastor la semana pasada terminó diciéndonos la voluntad de Dios así en la tierra como como en los cielos. Y vamos a seguir tratando de entender un poquito más sobre lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿cómo puedo explicar la voluntad de Dios a través de algún ejemplo en mi vida? Y bien, bueno, algún ejemplo que yo pueda también poder compartirlos con ustedes, que no sea tan reveladora, ¿verdad? Entonces me puse a pensar y a pensar y a pensar, y la verdad es que no encontré una así como lo suficientemente grande o comparable con algunos momentos tal vez de la vida de ustedes donde hayan visto la voluntad de Dios. Pero hay una que me gusta mucho compartir porque, bueno, para mí es como mi vida dio un cambio totalmente. Y bueno, pueden adelantarla. Les presento mi yo de hace 12 años. Sí, tengo 22, 23 casi. Hace casi 12 años tenía 11, ¿verdad? Sí, 11. Entonces, ese era yo, de mis 11 años, y mi vida era el fútbol. Yo vivía para el fútbol, ¿verdad? Y mi sueño era llegar a jugar profesionalmente. Bueno, era bueno, al parecer, no mucho. Algunos dicen que si hubiera seguido jugando, Costa Rica hoy tendría 2 mundiales. Yo no les creo, la verdad, yo no les creo. No es cierto, no es cierto, no era tan bueno. Pero me gustaba mucho el fútbol, ¿verdad? Y era algo que yo vivía apasionadamente todos los días, todo el tiempo. Yo vivía y respiraba fútbol. Y yo decía, que sí, ya cuando yo crezca, mi futuro está listo. Voy a ser futbolista y voy a ganar mucha plata y voy a jugar en el Saprissa y luego me voy a ir a jugar al extranjero y voy a llegar al Barcelona. Y yo ya tenía mi vida resuelta ahí. Y iban pasando los años y adivinen qué me pasó. ¿Qué me pasó? ¿Alguno sabe? No. Sí, sí. Y me pasó la lesión que a todos nos pasó, la rodilla. Todos dicen, ah, yo hubiera sido tan bueno, pues es que la rodilla. Yo también fui así. Yo tuve una lesión en la rodilla, de hecho estoy operado de una rodilla. Y yo dije, bueno, me pasó lo del 90% de los jóvenes en Costa Rica que crecen creyendo que van a llegar a ser futbolistas y después la rodilla les dice, no, hasta aquí llegaron, ¿verdad? Y hago yo, ay, señor. Pero aún así seguí intentándolo, intentándolo. Iba, seguí jugando fútbol y de pronto me di cuenta que en mi vida empezaron algunos cambios. Y mis sábados pasaron de estar entrenando todo el tiempo, eso que yo, pero yo me lo tomaba en serio, o sea, yo comía chayote, y solo sancochado, o sea, yo me ponía una buena dieta y todo, porque esa era mi meta. Y de pronto pasaron mis sábados de estar entrenando en una cancha a estar jugando ping pong con los jóvenes en la iglesia. Y yo dije, uy, ¿qué pasó aquí, verdad? Y mi vida pasó de estar un domingo en un partido, de esos partidos que se viven intensamente, ¿verdad? En mi mente está todavía grabado cuando jugué en el Ricardo Saprissa y yo me sentía ya Campbell. Y mis domingos de estar en un estadio pensando que yo iba a llegar a ser como Campbell pasaron a estar tocando en una iglesia. Y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Qué raro que, ¿por qué Dios decía esas cosas? Sobre todo cuando yo quiero el fútbol. Pero Él fue acomodando mi vida hasta hoy llegar aquí donde estoy. Y yo creo que fue la voluntad de Dios, porque yo sigo pensando que si hubiera seguido tendríamos 2 mundiales. Mentira, mentira. Pero bueno, esto es un ejemplo básico, sencillo, algo de niños, como les contaba. Pero ustedes también pueden verlo en sus vidas. ¿Cuántas veces ustedes han visto la voluntad de Dios en la vida de ustedes? ¿Cuántas veces ustedes pueden decir, ah, sí, esta es la voluntad de Dios guiándome, caminando conmigo? Pero, quisiéramos también entender o ponerse
a comprender. ¿Y qué pasa cuando no entiendo cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si esa voluntad de Dios no es tan agradable como parece? ¿Qué pasa cuando esa voluntad de Dios no la entiendo porque digo, Señor, es que mira lo que está pasando? Explícame porque no lo sé. Y hay un versículo clave, pueden pasarla. Y esto, bueno, antes de entrar al versículo, quiero que entendamos esto. Vamos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Hay que definir un poquito la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, podemos definirla de la siguiente manera, dice. La voluntad de Dios es el atributo de Dios por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda la creación. Entonces, ante esto nos encontramos con dos vertientes de la voluntad de Dios. La voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. De hecho, hay un versículo que nos reafirma un poquito más sobre estas dos voluntades. Pásala. Deuteronomio 29:29 nos dice, hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros se nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Entonces vemos que hay cosas que Dios tiene en secreto y hay otras cosas que Dios revela. Incluso este atributo de Dios, de su voluntad, lo podemos ver en nuestras vidas. Hay planes que ustedes han hecho que deciden contárselo a las demás personas, ¿cierto? Hay planes de su vida que usted decide compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y hay otros planes que usted decide mantenerlos en secreto. No, este plan yo creo que no se lo voy a decir a todo el mundo. Este plan va a ser solo para mi familia, o este plan es solo mío, es algo que solo voy a guardar para mí. Nosotros podemos hacer eso. Y Dios tiene esa misma capacidad de decir cuándo revela su voluntad y cuándo simplemente su voluntad es secreta y nosotros no la podemos conocer. Entonces nos encontramos con un dilema. Pueden pasarla. Y es el Dios oculto y el Dios revelado. Porque sí es cierto que el Dios se nos ha revelado, que hay características de Dios que conocemos. Pero, así como conocemos atributos de Dios, hay muchas cosas que Dios mantiene oculto. Y es peligroso cuando agarramos esto y decimos, bueno, es que la voluntad de Dios, si es una voluntad oculta, ¿cómo la conocemos? Y si no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo, que las decisiones que estoy tomando en mi vida, que las cosas que voy haciendo en mi diario vivir, es la voluntad de Dios? Si no la conozco, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo vivimos cómo vivimos el pasaje que nos dice Deuteronomio? Si hay cosas que Dios mantiene en secreto y hay otras cosas que nos cuenta. Bueno, hay que encontrar un poquito de esa voluntad secreta. Y quisiera que hoy caminemos en esos dos puntos, la voluntad secreta y la voluntad revelada. Pásala. Cuando hablamos de la voluntad secreta de Dios y vemos situaciones en el mundo un poco complejas, ¿verdad? Hoy en día vemos guerras fuertes, guerras donde muere mucha gente inocente. ¿Y cómo podemos ver la voluntad de Dios en medio de las guerras? ¿Cómo es que hay personas en el mundo que pasan hambre y vemos otras personas que incluso botan comida? Y nosotros tenemos que caminar creyendo, detrás de todas estas cosas está la voluntad de Dios. Acabamos de pasar por una pandemia donde muchas personas murieron, donde muchas personas vieron a sus familiares irse, entraban a un hospital y no salían. Y en medio de esas situaciones hay que ver la voluntad de Dios. Pero qué difícil es pensar en que esa es la voluntad de Dios. O cómo podemos comprender que ahí está la voluntad de Dios. Y yo quisiera que lo viéramos desde un pasaje. ¿Sí? Pásala. Hoy vamos a centrarnos un poquito en Daniel y en los primeros 4, el capítulo 1 sobre todo y el capítulo 4 de Daniel. Y es que Daniel empieza así, dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar
y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Entonces, vemos guerras, vemos hambre y vemos enfermedades. Y no sabemos cómo conocer la voluntad de Dios. Pero también vemos en la Biblia un ejemplo de conquista. Y aunque hoy en día nosotros sabemos que esta conquista fue por el pecado del pueblo de Judea, ¿cómo nosotros podemos entender o por qué Dios utilizó la conquista, la guerra? Los conquistaron. ¿Por qué el Señor no utilizó otro medio? Es más, nosotros podemos hacer una narrativa de lo que sucedió aquí, ¿verdad? Vemos que, bueno, hay que entender que a este pueblo primero lo había conquistado Egipto. Y Egipto y Babilonia eran dos monarquías rivales en búsqueda de conquistar el mundo. Y luego el rey de Egipto, cuando conquista Judea, el rey Nabopolassar, que es el padre de Nabucodonosor, dice, ok, ellos están avanzando, nosotros tenemos que buscar cómo atacar también. Y entonces él manda, conquista Egipto, ¿verdad? Conquista parte de Judea también. Y manda ¿a quién manda? A Nabucodonosor. Lo manda ya como aliado del reino, como el rey. Entonces, yo puedo hacer una narrativa de esta historia y la puedo hacer sin involucrar a Dios. Una narrativa simplemente de dominio por el mundo. Monarquías luchando por un territorio. Y puedo hacer toda esta narrativa de la historia que hay detrás sin meter a Dios. Pero el mismo versículo nos dice, el versículo 2 nos dice que Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, es porque era su voluntad. Y como les digo, hoy conocemos que fue por el pecado, pero porque Dios no lo permitió de otra forma. ¿Por qué de esa forma tan específica? Yo no lo sé. Porque la voluntad de Dios es secreta. A veces en nuestras vidas pasan situaciones parecidas, donde nosotros no entendemos por qué Dios utiliza este medio, por qué Dios utiliza estas formas, por qué Dios dirige nuestras vidas hacia estos u otros momentos. No lo sabemos. Solo sabemos que si somos cristianos nos han enseñado que todo pasa porque Dios lo permite, porque es la voluntad de Dios. Y caminar en nuestras vidas creyendo que lo que estoy afrontando es la voluntad de Dios es complicado y puede ser incluso peligroso para nosotros. Y podemos agarrar este pasaje de Daniel y pensar, bueno, tal vez Dios lo permitió por medio de esa conquista para que Daniel se acercara a Nabucodonosor y hubiera una conversión del rey, ¿verdad? Podemos pensarlo de esa manera. Podemos pensar que era una forma de que no sé, de que los guerrilleros que tenía el rey Nabucodonosor conocieran la palabra del Señor. No lo sabemos. Era una prueba para Daniel, para ver la valía que él tenía como cristiano. No sabemos. Sabemos que Dios lo permitió. Dios lo permitió. No sabemos qué iba a pasar, cómo el Señor iba a utilizar eso, pero el Señor lo permitió. Y vemos que entonces pasa algo muy hermoso. Y le quiero hacer la pregunta a ustedes antes de avanzar. Pásala. Y es, ¿qué es lo que puedo hacer para cumplir la voluntad de Dios? Porque vemos que la voluntad de Dios es secreta, que es un atributo de su voluntad. Es secreta, no la conocemos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para no centrarme en descubrir la voluntad secreta del Señor? Porque no la conocemos. ¿Cómo entonces yo sé que mis decisiones, que lo que yo estoy haciendo en mi vida, lo estoy haciendo según la voluntad de Dios? Y es que tenemos que centrarnos en algo que se llama la voluntad revelada. El segundo punto. ¿Puedes pasarla? Volvámonos a Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio nos dice, en su segunda parte, a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes la obedezcamos siempre. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Cómo sabemos cuándo es una voluntad de Dios? ¿Cuándo estoy caminando bajo la voluntad de Dios? Cuando esto me lleva a obedecerlo a Él. Cuando eso me lleva a encontrarme con sus mandamientos y a cumplirlos como se debe. Ahí podemos ver la voluntad de Dios. Incluso en Daniel podemos ver un ejemplo de esto. Vamos a ver un video de lo que me estoy refiriendo. ¿Puedes pasarla? Se revela.
le hace una explicación de lo que va a significar ese sueño que tiene Nabucodonosor, ¿verdad? Y hay partes importantes que hay que resaltar de lo que él les está contando. Daniel capítulo 4, versículo 25 y 26 dice así: Usted será apartado de la gente y habitará entre las bestias del campo. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su reino será devuelto cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Y aquí se las pongo en negrita, porque son dos partes importantes. Reconocer, ¿verdad? Usted reconozca y luego dice cuando haya. ¿Qué nos está queriendo decir? Hay algo importante para saber cuándo estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y primero hay que reconocer quién es Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es el Dios en el que creo? Estamos reconociendo a Dios, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que Él sabrá por qué hace las cosas. Es un Dios inteligente y Él sabe por qué permite lo que permite. ¿Cómo es ese Dios que estamos reconociendo? ¿O estamos reconociendo nada más la parte buena del Señor cuando cuando me cumple mis deseos, cuando me regala sus bendiciones? ¿Cuál es ese Dios que estamos reconociendo? Porque cuando usted reconozca y hasta que haya reconocido, vamos a poder ver algunos elementos importantes de esta voluntad de Dios. Porque más adelante en Daniel, y saco solo estos 3 versículos para que destaquemos esas particularidades de la voluntad de Dios. Ahora, ya la pasaron. Dice, Daniel 4:34 dice, pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanecerá para siempre. Su dominio es eterno y su reino permanecerá para siempre. El Dios que tengo que reconocer es el Dios que domina, es el Dios que reina, que su reinado es eterno. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Quiere decir que el Dios que yo reconozco es el Dios que siempre hace su voluntad. Y hay que aceptarla, aun cuando es secreta. Ahora yo, Nabucodonosor, Daniel 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Palabras de Nabucodonosor hablando de Dios. La voluntad de Dios es la logramos reconocer en nosotros cuando nosotros entendemos que el Dios que yo tengo es el que reina sobre todo, el que hace siempre su voluntad y que sus caminos son buenos, son perfectos. Cuando nosotros entendemos estas 3 cosas, pueden pasarla. Cuando nosotros reconocemos estas cosas, o hasta que nosotros logremos reconocer, vamos a poder ver estos atributos de Dios. Y cuando nosotros reconocemos quién es este Dios, la voluntad es secreta. No debe ser algo que nos desviva, algo al que le tengamos que poner en mente. Porque la voluntad de Dios secreta va a caminar en que sus caminos son justos. No sabemos por qué está pasando. No sabemos por qué tengo que enfrentar esto que estoy enfrentando. Pero la voluntad secreta de Dios, que no tengo por qué conocer, porque por algo Dios la quiso hacer secreta, tiene que llevarme a la tranquilidad de que el Dios que yo reconozco es un Dios que reina por la eternidad, es un Dios que es justo, que sus caminos son justos y que pase lo que pase es la voluntad de Dios. Pase lo que pase en mi vida es la voluntad de Dios. A veces se nos es revelada y a veces es secreta.
Y esa voluntad revelada es lo que tenemos que caminar. Porque si nos enfrascamos solo en entender la voluntad secreta de Dios, vas a terminar loco porque no vas a entender la voluntad secreta de Dios. No perdamos la cabeza entendiendo situaciones que para el Señor son secretos de Él. Y enfrasquémonos en entender su voluntad revelada, que nos llevan a entenderlo a Él. ¿A entender qué? Bueno, a entenderlo, no entenderlo como es, que es infinito, ¿verdad? Sino a entender que lo que Él hace es bueno, que lo que Él hace es justo, que por algo Él reina por la eternidad, que ese es el Dios que yo tengo. Y esto nos tiene que llevar a la paz de nosotros mismos. No nos enfrasquemos en buscar lo secreto, que por algo Dios nos lo reveló. ¿Recuerdan Deuteronomio, el versículo del principio? ¿Verdad? Nos reveló sus mandamientos. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Mientras que cumplamos esas cosas, sabremos que estamos haciendo la voluntad revelada de Dios. Y no perdamos la cabeza tratando de entender la voluntad secreta. Lutero tenía esta frase para concluir. Aprendamos entonces las reglas y el orden que Dios suele utilizar en el gobierno de los santos. Yo también, con mucha frecuencia, he tratado de prescribir ciertos métodos creyendo que son lo que Dios utilizaría en la administración de la iglesia o de otros asuntos. Señor, dije, ¿cómo me gustaría hacer las cosas de esta manera, con este orden y con este resultado? Pero Dios hizo exactamente lo contrario a lo que yo le había pedido. Nosotros tenemos metas, sueños, cosas que queremos alcanzar este año. Pero a veces todo lo que nosotros le pedimos al Señor, Él lo agarra y hace todo lo contrario. Y no perdamos la cabeza entendiendo su voluntad secreta, sino pongamos nuestra mente y nuestro espíritu en su voluntad revelada. El pastor nos puso este versículo como el eje que guía un poquito los cierres de estas predicas. Y es, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que se haga su voluntad. Y solamente la de Él. Que lo que yo quiera, que lo que yo anhele, ojalá esté encaminado con lo de Dios. Pero si no, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oramos.